Esta es la tercera lección correspondiente a la literatura del neoclasicismo. En el tema anterior, la literatura del siglo XVIII, o la ilustración, o el iluminismo, ya hablamos un poco de lo que era el neoclasicismo, ¿sí? Pero ahora vamos a ahondar un poco más en el asunto. Entonces, neoclasicismo. Insisto, nos encontramos en el contexto del siglo XVIII, siglo de la Ilustración, y como en la lección anterior les mencioné, neoclasicismo hace referencia a la nueva versión, ¿sí? Neo, es decir, nuevo, la nueva versión del clasicismo, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos un reflejo, un retorno, una tendencia a imitar la cultura clásica, es decir, la cultura greco-romana, ¿sí? Los griegos. Entonces, tenemos que a lo largo del siglo XVIII se despliegan tres etapas sociales y, como les había dicho, estas etapas sociales tienen su reflejo en la literatura, entonces podemos decir que se despliegan también tres etapas literarias, ¿sí? El post-barroco, continuación del barroquismo, el neoclasicismo y el pre-romanticismo. El neoclasicismo, va a ser la que más va a perdurar a lo largo de todo el siglo XVIII, el neoclasicismo. Claro, porque recuerden que una de las premisas de este periodo de la Ilustración era la exaltación de la razón, del raciocinio, y en ese sentido también se imita de manera considerable a la cultura clásica, la cultura griega, para quienes el entendimiento también era una de las bases, de los pilares fundamentales de toda la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, este neoclasicismo, que abarca casi pues, la totalidad del siglo XVIII, solamente se va a dejar a un lado, ¿sí? Solamente se va a dejar a un lado o solamente se va a ver opacado a finales del mismo, entrando el siglo XIX, con el movimiento, o mejor, con la perspectiva del romanticismo, ¿sí? Que va a ser el siguiente tema. Entonces, esta preponderancia del neoclasicismo solamente va a cesar cuando haga su intervención en la escena el romanticismo, ¿sí? Bueno, tenemos ya, como ya tenemos claro el contexto, porque ya en la lección anterior vimos bastante el siglo XVIII, ¿sí? Vamos a centrarnos en la literatura, estrictamente en la literatura neoclasicista. Entonces, tenemos que, en primer lugar, se trataba de una literatura que ponía en jaque todas las tendencias del barroquismo, ¿sí? Recuerden, teníamos esta cuestión medio pesimista, existencialista, y ya con el neoclasicismo, la medida que es un retorno a los griegos, tenemos más bien algo mucho más radicalmente opuesto, ¿sí? Una exaltación de la vida, incluso de la felicidad, bueno, N cantidad de valores y de cosas que van como muy en contra del barroco. Entonces, este contrabarroquismo, por decirlo de algún modo, este reaccionar y resistir contra la cultura del barroco que venía marcando tendencia, esa ruptura se da inicialmente en Francia. Francia podemos decir que es el epicentro donde se gesta toda esta onda, todo esto se pone en auge, toda la corriente del iluminismo, de la ilustración, ¿sí? Ya de allí se empieza a viralizar a otros sectores de Europa. Bueno, el contrabarroquismo, ¿sí? Primer rasgo literario. Segundo rasgo, que procuraba la literatura, las manifestaciones literarias, procuraban dirigirse a un grupo mucho más amplio de personas, de individuos, ¿sí? Es decir, ya la literatura no está, digamos así, restringida a un grupo selecto de individuos, ¿sí? Como una aristocracia, como solamente a cierto sector de la sociedad, ¿sí? Solo la élite, por así decirlo, ya no estaba reservado solo para ellos, sino que se empezó en esta época a popularizar y a pretender impactar
en la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, fue tanto así que la prosa o la manera de escritura, el lenguaje con el que se venía escribiendo, mutó para lograr llegar al vulgo, al pueblo, ¿sí? Entonces es uno de los rasgos más relevantes en la medida en que buscaba llegar al público, al común denominador ciudadano de a pie, para educarlo. Ese lenguaje tan refinado, ¿sí? Se modificó, se alteró y pues simplemente empezaron a valerse de expresiones mucho más coloquiales, ¿sí? Es decir, la literatura tuvo un giro drástico en ese sentido. Bueno, muy ligado, muy de la mano con ello tenemos este rasgo, y es que la literatura se volvió un instrumento social, ¿sí? Un instrumento social, ¿en qué medida? En la medida en que se procuraba educar al pueblo. Recuerden, está de una de las premisas básicas esenciales era que el entendimiento y el raciocinio había que ejercitarlo. ¿Cómo? Pues con la educación. ¿Y cómo educar al pueblo? Bueno, uno de esos instrumentos para educar al pueblo, uno de esos instrumentos muy valiosos era justamente las manifestaciones literarias. Entonces, la literatura ya empieza a ser incluso un instrumento educativo. Es allí cuando empieza y se hace giro de la literatura dirigida para unos pocos, ¿sí? Como algo muy selecto, como algo restringido solamente para, digámoslo así, las personas que estaban la casta más alta de la sociedad, y ya se empieza a volver un instrumento para educar al pueblo, al vulgo, ¿sí? A los ciudadanos de a pie, por así decirlo. Bueno, literatura como un instrumento social o instrumento para educar. Otro rasgo, no menos relevante, es que la novela, que hasta entonces venía siendo uno de los géneros literarios o una de las manifestaciones literarias más comunes, se empieza a dejar de lado, no desaparece, pero se empieza a dejar de lado porque se le roba el protagonismo el ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se percatan de que mediante el ensayo, se pueden expresar ideas y pensamientos de una manera mucho más sencilla, además más directa, ¿sí? Sin muchos rodeos, digámoslo así. Entonces empieza a utilizar el recurso del ensayo como el medio o el canal por excelencia para divulgar las ideas, ¿sí? Los intelectuales de la época empiezan a valerse del género ensayo como el instrumento literario por excelencia para compartir sus ideas, sus pensamientos críticos de la sociedad. ¿Cuáles eran algunos de esos pensamientos o de esos mensajes? Aquí los tenemos. El primero, la importancia de la educación. La importancia de la educación para el individuo, ¿sí? Y en esa medida para la sociedad en su conjunto, teniendo también a la vista una exaltación por el proceder científico, ¿sí? Es decir, recuerden, en ese entonces ya se empieza a darle, digámoslo así, muchas más, se les empieza a soltar mucho más las riendas a la investigación y a la ciencia, porque antes, como ustedes bien saben, tanto la influencia de la iglesia era tan grande todavía que ese tipo de incursiones en el conocimiento humano no estaban muy bien vistos. Ahora, entonces, la importancia de la educación y en esa medida de toda posible actividad humana que de alguna u otra forma contribuya a, a que florezca el entendimiento, el intelecto del hombre, de la humanidad tomada en su conjunto, ¿sí? Las ciencias en general. Entonces, esa era una de las ideas. Otra, el rol o la reivindicación de la mujer. Recuerden que eso se los mencioné un poco en la lección anterior. El rol de la mujer hasta ese periodo, ni siquiera podemos decir que era denigrado, porque es que ni siquiera tenía un lugar, un papel que ejercer en la sociedad, ¿sí?
La mujer simplemente era vista como aquella entidad que acompaña al hombre y que se tiene que hacer cargo de las labores del hogar, de la crianza de los niños y de acompañar y de solventar las necesidades de su esposo, ¿cierto? En este periodo, y eso es uno de los más importantes, la mujer, el rol de la mujer adquiere independencia y ya la mujer se ve como ah, una parte integral de la sociedad por sí sola, con independencia de cualquier tipo de relación o de función que ella pueda ejercer, ¿sí? La mujer vista como un eje esencial capaz de producir por sí sola y de beneficiar o de otorgar algún tipo de beneficio al contexto social en el que ella se desenvuelve, ¿sí? Bueno, finalmente, otra de esas ideas, muy en contraste con el barroquismo, es la exaltación de los placeres de la vida. Y sí, se hace referencia en este sentido al placer de orden sensual, ¿sí? Sensual que no se limita expresamente al placer de tipo sexual, sino que tiene que ver el placer sensual con todo lo que está relacionado con los sentidos, ¿sí? Entonces, tenemos el placer estético, ¿sí? A nivel digamos así, de la contemplación de la vista, la música, el arte, la escultura, bueno, N cantidad de manifestaciones artísticas que satisfacen ese requisito o que se correlacionan con el placer de tipo sensual, ¿sí? Placer sensual hace referencia simplemente a aquel placer que está directamente correlacionado con los sentidos. Bueno, eso grosso modo es como el panorama general dirigido hacia la literatura neoclasicista. Bien, ahora para abordar el último rasgo, bien, para continuar allí con otro de los rasgos, finalizando ya lo que concierne a los rasgos literarios de este periodo. La introducción o puesta en escena de la fábula. La fábula, relacionándolo con lo que les mencionaba ahorita, de las pretensiones de compartir ideas con la mayor cantidad de ciudadanos de individuos posibles, resultó ser una herramienta muy útil y es allí donde se empieza a utilizar como herramienta pedagógica, didáctica, ¿sí? Por su claridad y por los recursos tan simples, digámoslo así, que utilizaba. Entonces, en esa medida se facilitaba mucho el intercambio de ideas con los ciudadanos. Bueno, en ese sentido encontramos que fábulas, relatos e incluso en la poesía misma se empieza a utilizar la ejemplificación con animales, ¿sí? La intervención de animales con fines o con rasgos didácticos, ¿sí? Es decir, que lograban entretener y además moralizantes. ¿A qué me refiero o a qué hace referencia el término moralizante? Sí, viene de moral y en esa medida tiene que ver o está relacionado con el enseñar cierto tipo de códigos de conducta, ¿sí? Con el enseñar o el censurar también ciertas acciones, cierto tipo de comportamientos perjudiciales para digamos así, el desarrollo sano de una sociedad, ¿sí? Entonces, en esa medida, todas estas serie de manifestaciones literarias empiezan a tener un sesgo, un carácter didáctico y además moralizante. Entonces es algo así como educar al pueblo mientras se le divierte, ¿sí? Fue uno de los aportes más considerables por parte de los intelectuales de la época, ¿sí? Bueno, eso creo que sintetiza de manera bastante bien lo que hay que decir al respecto
de la literatura del periodo del neoclasicismo, siglo XVIII. A cualquier duda, cualquier punto que consideren que deba ser ampliado, lo anotan ahí en su cuaderno y en el siguiente encuentro virtual me lo hacen saber. Eso es todo y hasta una siguiente lección.